Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Iglesia de Cristo, reanima el amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús, el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Iglesia de Cristo, reanima el amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús, el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Si alguno dormita sin sentir dolor, la fe sea en todos el espectador. Velan, compañeros, velan sin temor, que está con nosotros el Consolador. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. El hombre en sus eras y fiel pecador se entrega en las manos del sueño traidor. Mas el que es amado del fiel Salvador, velar esperando, prefiere el mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. La noche difunde su negro pavor, mas pronto del alba saldrá el resplandor. En tanto esperamos el primer albor, cantemos en coro con gracia y ardor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Oremos, bendito Padre, bendito Señor.
en esta hora que estamos delante de tu santa y bendita palabra, Señor, para escudriñarla, Señor, y nos pasearemos por las sagradas letras que tu Santo Espíritu ha inspirado para edificación y fortaleza e iluminación a tu pueblo en esta congregación. Bendícenos en esta mañana con esta tu palabra y con la luz del Espíritu Santo, el Maestro Divino por excelencia, el cual tomará de las palabras sagradas del Señor Jesucristo y nos las revelará a nosotros, tu Santo, que hoy estamos a tus pies. Bendícenos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos bendiga con tu palabra en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Estamos bajo el tema de la sanidad divina. Hemos hablado ya de la sanidad divina en el alma, la sanidad divina en el cuerpo y gracia sobre gracia que Dios derrama en los creyentes, en la verdadera iglesia, en todos aquellos que le invocan conforme al grado de fe que tengamos, conociendo que el poder del Señor Jesucristo, como Él dijo, todo para Él, todo es posible y todo lo puede, hermano. Y al que cree, todas las cosas le son posibles. Basado en eso, la Escritura nos da luz a nosotros cómo hemos de pedir cuando estamos en una necesidad, la asamblea en una necesidad, en una sanidad divina. Ahora, ese capítulo, entre muchos capítulos en las Escrituras, 9 de Daniel. Daniel era un profeta que lo menciona aquí 3 veces. Daniel, eres muy amado. 3 veces le mencionó el ángel Gabriel. Eres muy amado allá en el cielo. Y desde que tú estuviste orando, fíjate, desde que tú estuviste orando, él duró 21 días invocando y pidiendo a Dios para que le revelara por qué ellos estaban esclavos allá en Siria. En esos momentos estaban en Siria y en Babilonia, y otros estaban en Susan, pero sobre todo él estaba en Babilonia. Entonces ellos creían que Dios los había abandonado para siempre, pero no era así, sino que él leyó en el libro de Jeremías y les dijo entonces, al cumplirse los 70 años de que ellos fueron cautivos, como lo encontramos en el capítulo 31 y 51 del libro de Jeremías, ellos estuvieron allá 70 años cautivos porque prevaricaron, pecaron contra Dios. Y Dios entonces mandó al rey Nabucodonosor con sus siervos y se los llevó, todos se los llevaron. El reino quedó dividido siempre como ya lo habían venido ellos practicando, y entonces una de las que más sufrió fue el reino del norte, las 10 tribus, de las cuales se perdieron en la cautividad. Pero el saldo de ellos regresa, y entre ellos estaba Daniel. Daniel estaba para la parte del sur de las tribus de Judá, Manasés y Efraín. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué Daniel levanta esa oración hacia Dios? ¿Por qué la levantó y en qué forma la desarrolló? Y en tercer lugar, ¿qué buscaba Daniel con eso? A ver si ustedes leyeron y aprendieron algo, porque el Espíritu Santo le da entendimiento a todos aquellos que leen la palabra con interés, ¿verdad? Escudriñan y el Espíritu le da. No se les olvide que dice la palabra de Dios que Él escondió el conocimiento de los sabios, de los entendidos, y se la reveló ¿a quién? A nosotros los pequeños, ¿verdad? A los que tenemos fe y a los que esperamos en Él. Así que aprovechemos pues esa confesión de Daniel. Daniel le estaba pidiendo perdón porque de su pueblo siempre no estaba puesta su mirada en Él, siempre estaba hacia a la idolatría de tiempo antiguo, siempre hacían, no tenían la fe suficiente de estar con Dios como era debido, porque ellos más se afianzaban en su propio juicio que en los estatutos que le había dejado ordenado Dios. Se afianzaban más en sus criterios, en sus creencias, a su manera de pensar, a su manera de conducirse, como dice la palabra que Dios le trazó al hombre un solo camino, pero ellos hicieron ¿qué? Muchos caminos, es decir, muchos ideales, que es lo que pasa actualmente en todas las asambleas. Han violado las normas de la palabra de Dios y han modernizado todo para
las directivas y los comités y los pastores principales en muchas asambleas en el mundo cambiaron la estampa de lo que Dios le dictó a la asamblea primitiva. Claro, yo entiendo, hay renovación. En todos los siglos ha habido renovación, ¿verdad? En la iglesia, es cierto, porque no podemos tener el mismo culto que tuvo Moisés, los primeros 3 siglos de la iglesia primitiva. Ese tipo de culto, claro, era fervoroso, entusiasta, único, pero Dios, el Espíritu Santo, fue ordenando muchas cosas, ¿verdad? Para ello vino el Espíritu Santo derramando dones sobre su iglesia. Y esos dones Él capacitó a pastores, a directores, a líderes, ¿verdad? Evangelistas, ¿ves? Consejeros y todo, sobre todo a los teólogos, para que enseñaran a su pueblo en cuanto a la palabra de Dios. Pero eso prácticamente en estos tiempos de modernidad que el hombre ha logrado, el hombre en esta forma moderna han cambiado todo cuanto Dios les ha ordenado, y el pecado ha entrado en la iglesia, que Dios lo llama como una levadura que ha fermentado entonces todo lo que se llama cristiano, ¿verdad? Entonces, claro, la gente ha copiado más el estilo de la iglesia apócrifa, que es la iglesia apostólica y romana, ¿verdad? Que todo lo alteró al 100%, de tal manera que Dios la llama la ramera de las abominaciones, ¿verdad? Y entre ellos entonces también tenemos la iglesia que no quiso adaptarse a la Trinidad, sino la iglesia musulmana, que adoran a Dios a través de un signo que se llama el Dios creador de la luna, ¿verdad? Entonces se llaman en nombre los musulmanes, que significa los consagrados a través del Dios que creó la luna para servirle y que a Dios. Entonces la gente busca, son los cultos pintorescos que llaman la atención, ¿verdad? Porque fíjense, si ustedes actualmente se ponen con un cuatrico, una arpa y una maraca a cantar una pieza de esos cantores como intérprete antiguo, bueno, muy poca gente le para. Pero si viene el Puma con su famoso canción Pavo Real, mira, la Plaza Bolívar la destruye con un segundito, ¿verdad? Porque eso es lo que le agrada, y sobre todo la nueva juventud. En la nueva juventud en las iglesias han dejado la palabra de Dios y las palabras fuertes que Dios, en esta semana estuvimos estudiando, pero los sabios, los entendidos, escondieron aquella época. El Señor Jesucristo recriminó a los dirigentes del pueblo, a los doctores, a los escribas, a todos aquellos que levantaban el culto antiguo. Y Él los llamó hipócritas y bueno, les dijo de todo, ¿verdad? Celosos, porque ellos escondían la llave del saber del pueblo, ¿verdad? Y en una parábola Él dijo, ustedes son como el que filtra. Un embudo tiene una parte anchota, como lo dije en la oración, y una parte angostica, ¿verdad? Entonces, en todas las ceremonias del culto, los dirigentes siempre estaban en la parte amplia, ¿verdad? Y todo era para ellos, y favor para ellos, ¿verdad? Pero entonces los angosticos se lo aplicaban al pueblo burgo, común, sin conocimiento, humilde, pero sencillo, pero era la fuente para ellos de toda clase de bienes allí. Entonces, claro, Dios los llamó a ellos hipócritas, ¿verdad? Y los llamó así. Entonces les dijo, ustedes esconden las llaves del saber. Entonces, en muchos cambios modernos que hemos tenido actualmente en el mundo entero, muchos han escondido el modelo que Dios le dictó, el Espíritu Santo le dictó a la iglesia primitiva. Y actualmente han ido los seminarios, las universidades, los institutos bíblicos, han ido modernizando cada día a la nueva juventud y desvían a toda esa juventud pastoral que dicen que están estudiando para pastores y líderes y todas esas cosas. Los han desviado de la esencia del conocimiento. Y lo esencial que Dios quiere no lo han logrado. Sí, llegan al conocimiento, pero son simples en sus exposiciones, ¿no? Y tú le haces una palabra profunda de teología y no te la sabes responder.
¿Por qué? Porque no, según el manual del instituto o la universidad me dice esto, no, eso no es así. Sí. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Que nosotros en las escrituras, como estamos explicando esto, de lo que se llama entonces la sanidad divina, hoy en día, ¿por qué no se realiza más sanidad divina en algunas congregaciones donde se practica lo que se llama la sana doctrina? ¿Por qué no se desarrolla más? ¿Por qué no se aplica más? ¿Por qué no se ve más la sanidad divina? Por desobediencia. Desobediencia, ¿por qué? ¿Cuál es parte de la desobediencia? Porque no hacemos caso a lo que Dios Pues están nos dice. enfermos espiritualmente. Eso es. Y sobre todo, ¿quiénes están enfermos espiritualmente? Sobre todo aquí lo dice Samuel, Daniel. Los líderes que son, ¿verdad? Como esconden entonces lo que deben de saber y llevan entonces a las ovejas, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo dijo, oye, mira, Pedro lo cita, hasta que aparezca el príncipe de los pastores pidiéndole cuenta cómo ellos manejaron la grey del Señor, cómo la manejaste, ¿verdad? ¿Cómo? Y entonces Dios ha establecido un día el cual tenemos que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Y allá seremos avergonzados si enseñamos la verdad o la mentira. Como decía el apóstol Pablo a los romanos, todo por la verdad lo podemos, nada en contra de la verdad. ¿Bien? Entonces, ¿qué resulta? Resulta que si el líder verdadero llevara siempre a sus ovejas, a su membresía, ¿verdad? Oye, mira, yo creo que a confesión, yo creo que habría más éxito en una asamblea y no viéramos tanto nosotros, tanta levadura, ¿verdad? Tanta violación. ¿Sabe que hay personas que la hemos invitado varias veces a esta asamblea y no vienen porque ahí no aceptan visitas con pantalones y además ese velo ridículo no lo me la ponen? Entonces resulta que viene, ¿verdad? Entonces, claro, Dios en este mundo tiene sus pequeñas asambleas que son millones en el mundo entero, que sí cumplimos con la sana doctrina. Y dice la Escritura en la carta a los Corintios que por causa de los ángeles la mujer tiene que tener cobertura, por causa de los ángeles tiene que tener señal de velo. Y la mujer en el templo de Dios, en la presencia de Dios, en el templo, no debe presentarse como si fuera a un carnaval y en pantalones y con todo el pecho afuera y todo llena de pintura como una Jezabel, de la cual Dios condena. Estamos en la presencia de la Trinidad y con reverencia, como dice el Salmo 84, y allá en eso, mi santuario lo tendréis en reverencia y acatamiento. El santuario donde Dios se manifiesta. Entonces ahí no podemos venir nosotros como mejor nos parece, ¿verdad? Fíjense ustedes, ¿por qué ha aumentado la pandemia en el mundo entero? Esta semana yo vi lo que nunca había visto. Ahora las jovencitas y los jovencitos y mucha gente ya esto no lo están usando. Sí, en serio, hermano. Y ustedes vengan para que vean, esto es, hermano, para arriba y para abajo, porque este es el camino real de toda la pastora ahora. Y entonces, mira, ustedes ven personas sin tapabocas. Ahora, ¿por qué se contagian? Porque no usan el tapabocas, no usan el gel, no usan los guantes, no se cuidan y no guardan la distancia. El coronavirus está en todo el mundo entero y se ha hecho poderoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo lo maneja y entonces todos aquellos que no tienen cuidado, bueno, son contaminados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple, hermano. Peste por toda la tierra, pestes por toda la tierra. Y si hay bacterias en todo el mundo entero, el COVID, hermano, se lo está comiendo, porque el COVID se alimenta ¿de qué? De la antihigiene del ser humano, ¿verdad? O sea, que no practican eso. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Si el cristiano verdadero de esta asamblea no se cuida en su vida diaria, es contaminado. Y si el cristiano de esta asamblea entra en rebeldía contra su familia, contra el hermano, el Señor tarde o temprano le dice, bueno, te voy a contaminar. ¿Qué le pasó a María cuando entró en rebeldía
contra su hermano Moisés y Aarón, que hacían lo que Dios mandaba, que no le agradaba a María. No le agradaba a María. Dios la castigó. Con 2 pestes la castigó Dios, con una lepra. Y después le dio, bueno, ¿quién oró por ella? Moisés y Aarón oraron. Pero Dios le dice, bueno, que quede 7 días por allá. Pero el otro castigo era, ¿ustedes se han dado cuenta allí? ¿Cuál fue el segundo castigo que María recibió? Que se quedara 7 días fuera del campamento recibiendo los exputos del pueblo. Esa era una forma de que Dios la iba a perdonar. Tenía que aceptar que todo el mundo la escupiera en la cara. Un desprecio por lo que se burló primero de la palabra de Dios, que es Moisés quien llevaba la palabra, y del santo sacerdote que llevaba la ceremonia. Se burló. Y en tercer lugar, y dígame esto, y también Moisés se casó con una negra, como si la negra no fuera criatura de Dios, un ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Tenía racista, xenofobia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que Dios también la reprendió en todo eso. En nosotros, hermano, hay perjuicio hacia el prójimo. Entonces, ¿qué pasó? Dios nos normatiza en todas las escrituras los principios como nosotros, que no somos libres, fuimos comprados con precio de sangre, somos esclavos del Señor Jesucristo, somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios tenemos que hacer lo que Él ordena en las escrituras. El hijo del diablo, Dios no le hace muchas cosas, porque son hijos de las tinieblas. Dios le da el alimento, todo, cosas y alégrate, pero sabes que algún día te llegará a la muerte y tendrás que comparecer al trono blanco a darle razón a Dios porque no creíste en el Señor Jesucristo. Pero nosotros estaremos en el tribunal de Cristo. Ahora fíjense, nosotros aquí vemos cómo Dios nos dicta en las escrituras, cumplan, el Señor Jesucristo dijo, escudriñenla, porque ellas dan ¿qué? Entonces, si no leemos la palabra de Dios, y no, eso es el pastor, no, ese es el pastor, y el pastor, y él tiene el deber de enseñarme nada de eso. No, yo, ¿para qué la Biblia? Y me he dado cuenta que muchos, yo no la leo porque yo la tengo, pero muchos no la leen aquí, no la traen, la tienen escondida en la cartera. Eso no debe ser, abrirla así, tenerla abierta. Entonces, ¿qué pasa? Que los ángeles están tomando nota. Ahora fíjense, nosotros debemos de cumplir con la palabra de Dios. Y en esto de sanidad divina, hermano, como lo estamos estudiando, nosotros debemos saber qué aprendo yo aquí, que el Señor me está reprendiendo hoy en día a las alturas de la gracia, cuando yo estoy escudriñando y estudiando lo que se llama gracia sobre gracia. ¿Qué es gracia sobre gracia? Por casualidad, un hermano se levantó y leyó el capítulo 5 de ahí de Santiago. La oración del justo. Ahora bien, fíjate, antes de la oración y del justo, ¿a quién considera Dios justo en una congregación? A un hijo de... Pero cuando hemos pecado, ¿qué somos? Primero tenemos que pedir ¿qué? Eso es lo que encontramos. Daniel, fíjese, yo les mencioné, Daniel fue nombrado por Gabriel. Daniel, eres muy amado. Y sin embargo, Daniel, sabiendo que era amado en el cielo, como hombre a la hora del sacrificio, que ya se habían hecho por el perdón de los santos de Dios, para dirigirse a Dios, Dios envió a Gabriel. ¿No? Después de 21 años, Dios valoró y pulsó el corazón de Daniel. Y no se dejó vencer por la debilidad que tenía. Porque está el ayuno, en ayuno 21 días, hermano. Eso no es fácil, yo no aguanto ni medio día en ayuno. Entonces, ¿qué resulta? 21 días. Y para un hombre estar 21 días orando y orando, hermano, mira, la decadencia, como dice que se cayó y boca abajo y no aguantaba. Y solamente 2 ángeles que vinieron representando al Señor Jesucristo lo auxiliaron y uno de ellos lo tocó. Y le digo, está atento ahora a lo que se te va a enseñar. Pero ¿qué hizo Daniel antes? Dice que se postró delante de Dios, confesando por él. ¿Y cuál es la palabra bonita que él usa ahí? Hemos, ¿verdad?
hemos pecado, hemos pecado. Nuestros reyes pecaron, nuestros sacerdotes, nuestros líderes, nuestros ancianos, el otro. Todos violaron la ley, Señor, todos hemos pecado. Ahora fíjese, Dios, el Espíritu Santo es tan perfecto, hermano, que Él dice, Israel era una unidad y tenía que orar por Israel, una unidad. Y como él representaba como sacerdote que era Daniel, porque era de la casta sacerdotal, la cual fue llevado allá a Babilonia, y Nabucodonosor lo agarró y lo enseñó, y él aprendió, pero más bien la tortilla se le volteó, porque él fue que adoctrinó y amonestó, y se convirtió el rey Nabucodonosor delante de Dios y escribió en letras arameas su confesión. Ahora fíjate usted, ahora Daniel decía, hemos pecado. Una asamblea que es sincera y un miembro, hermana, hembra, hermano, varón, si es creyente debe de orar, perdona que en secreto. Y si estamos orando, Señor, perdónanos porque no somos ¿qué? No somos perfectos y todos tenemos ¿qué? Defecto y deficiencia. Por eso es que dice el apóstol Pablo, cuando celebramos la cena, el pan y la copa, y cuando uno, pruébese cada uno a sí mismo, ¿ve? Fíjese, pruébese, antes de tomar el pan y antes de tomar el líquido, la copa, el vino, que representa la sangre de Jesucristo suyo, que nos limpia de todo pecado, debemos de pedir ¿qué? En secreto, perdóname hoy, Señor, perdóname hoy, porque durante la semana, ¿qué hice? Te fallé. Te fallé en aquello, en el otro, en esto y en más allá, y eso, y mi corazón pensó mal hacia mi hermano, o hacia el otro, o hacia el prójimo, ¿verdad? Y ahorita que la gente anda con 4 piedras en las manos, que si te tropiezan te quieren destruir. ¿Bien? La gente perdieron el sentido. El gentilicio venezolano ahorita se está perdiendo. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De esta enfermedad, hermano. La falta de trabajo, falta de dinero, falta de esto y falta del otro. Y la gente anda, mira, sí, hermano, sí. Pero les digo, hermano, entonces si uno es sincero, uno pide perdóname a mí, Señor. Y hoy vengo a tu presencia, pero también perdona a mi hermano que está al lado, porque somos piedra viva, como dice Pedro, para formar un templo para que el Espíritu Santo nos llene. Y cuando el Espíritu Santo ve que todos venimos con sinceridad y con devoción de agradar a Dios, el Espíritu Santo nos llena y se extiende esa bendición invisiblemente para todos sin excepción. Incluso esa bendición llega hasta nuestros hogares, aquellos que no son creyentes. Porque no solamente la bendición viene para nosotros los que somos ya bautizados y consagrados, la bendición también llega para aquellos que aún todavía no han venido a entrar por la puerta estrecha y se han confesado con el Señor Jesucristo. Y entre ellos nuestros ¿qué? Nuestros pequeños, nuestros niños, ¿verdad? De la cual debemos estar constantemente. Y entonces nosotros somos creyentes y Dios nos llamó a predicar el Evangelio y a ser hombres de oración, hombres y mujeres de oración. Que mira que mi hijo es un salvaje, mi hija es una salvaje, el otro es nieto y todos me han salido mal. Ora, llévalo, porque para Dios todo es y Él tiene un plan, ¿verdad? Él creó al caballo de carrera, bello, hermoso, y que se levante en el aire corriendo en la sabana. Pero también levantó al burrito sabanero. Y entonces ese burrito sabanero va paso a paso, pero es más fuerte que el caballo porque aguanta más carga que el mismo caballo, que el caballo alazán, el caballo de carrera. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios equilibra todo. Dios sabe todo. Y Dios conoce a cada oveja por su nombre, por su forma, gordita, flaquita. 7 tipos de ovejas hay hoy aquí en esta congregación. ¿No lo dice la palabra de Dios? Capítulo 39 del libro de Ezequiel dice que Él conoce las 7 tipos de ovejas que hay en esta congregación. ¿Cuántos tipos de ovejas tiene el Señor en su libro y que nos lo pone a nosotros como figuras para que sepamos que Él tiene cuidado de nosotros? De 7 tipos de ovejas, ¿verdad? 7 tipos de ovejas y Él las conoce todas.
Mira, la flaca, la perniquebrada, la gorda, la rebelde, etc. 7 tipos de ovejas. Sobre todo la perniquebrada, a Dios le llama la atención, porque es la más rebelde, la que cojea pues, de una patica. Esa es la más rebelde. A ese Dios la está buscando siempre con mucho interés. Sí, a ese siempre, ¿verdad? Y Dios, con más atención a esa ovejita, Dios la está buscando, y la está buscando, llamando, ¿verdad? Y la está consolando, y bueno, tiene más interés. Y algunas personas como creyentes están pasando por una prueba. Es que Dios a mí no me oye, es que Dios no me atiende. No, como, claro que sí, claro que sí. Es que Dios quiere primero llamarte la atención. ¿Por qué tú estás cojeando de esa patica? ¿Entiendes? Y para Dios no es posible no enderezar esa patica a una oveja. Es decir, hablando de problemas que tiene siempre, las personas en la congregación. Dios la tiene. Bien. Todos tenemos, como dice Jeremías, y lo repite Jeremías varias veces, y en el libro de Lamentaciones, dice Jeremías, Señor, mi yugo y nuestro yugo. ¿Qué es un yugo? Yo siempre lo digo aquí. ¿Qué es un yugo? El yugo es una cosa así gruesa, fuerte, dura, que está entre los dos bueyes. Esa es la forma física. Ahora, en la forma moral, espiritual y moral, tus defectos, tus errores, ¿verdad? Esos son el yugo. Ahora Dios dice, yo quiero llevarte ese yugo con el cual tú naciste y yo te di. Y Dios no nos los quita ese yugo. ¿Hasta qué? Es como el matrimonio. Como dice el cura y el sacerdote, hasta que la muerte los separe. El matrimonio es, ni la mujer ni el hombre le puede decir, mira, hasta aquí llegamos, chicos, agarra tu maleta y te vas, y yo agarro la misma y me quedo aquí. Pero es que Dios lo dijo, el Señor Jesucristo repitió, no juntéis en yugo de iguales. ¿Entiendes? Porque Dios nos previene con tiempo para que escojamos el yugo necesario. Porque el yugo es un peso, es una obligación, es un mandato de Dios, es un trabajo que Dios nos manda. Ser padre es un yugo, ser madre es un yugo, tener hijos es un yugo, tener un trabajo es un yugo. Es decir, un yugo es una cosa pesada, pero si lo traducimos a nuestra hábitat, a nuestras obligaciones, a nuestra vida, como nos desenvolvemos, es una obligación, ¿verdad? Como Dios le dijo a Adán, entonces de ahora en adelante ganarás el pan, ahí está el yugo, ¿verdad? El pecado lo llevó, bueno, ahí está el yugo. Si tú no trabajas, no comes. ¿Y qué dice Pablo 2 veces? El que no trabaja, que no coma. Y a muchos no les gusta andar de casa en casa, ¿qué? Viendo qué piden, qué le dan. No, eso no lo manda Dios a ningún buen cristiano de esta asamblea. Bien, porque el que quiere comer las tres papas, tiene que trabajar. Bien, tiene que trabajar. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Daniel, hermano, confesó. Señor, perdónanos. Para que venga sanidad aquí en esta asamblea, primero, si tenemos una necesidad, tenemos que pedir primero ¿qué? ¿Y a quién le pedimos perdón? ¿Al pastor? A Dios. Al Padre por medio del Señor Jesucristo en la dirección del Espíritu Santo. Y cuando sabemos que hemos pecado, allá siempre, ustedes dirán que yo no sé otro texto sino es. ¿Qué dice allá? ¿Qué encontramos nosotros en la Escritura repetidamente en todas las Escrituras? Que el Señor Jesucristo hizo milagros a mucha gente y le dio el bien, por lo menos a muchas mujeres y a muchos hombres que andaban en pecado. ¿Y qué les dijo él después? Y eso fue para siempre. Fíjese, si tomamos en cuenta eso, a una congregación, una vez que el Señor nos perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Nos hizo hijos de Él dándonos el Espíritu Santo y nos trajo a esta asamblea. Somos hijos de Él perdonados como estas nuevas parejas, estos nuevos creyentes, estos nuevos hermanos para ser bautizados. Y ellos en secreto pidieron perdón a Dios. Ahora Dios los trae para acá. Ahora conságrense, porque el bautismo es un sacramento que no puede ser
violado. Después viene la Santa Cena, que es un tercer sacramento que no puede ser violado. Entonces, ¿qué pasa? Que el miembro de esta asamblea tiene que saber que no puede violar muchas cosas de Dios. Y si la persona insiste en cometer únicamente cristiano en la asamblea, pero al salir de la asamblea, ¿se suelta qué? Se suelta el moño por allá. No, yo fui esta mañana creyente, pero ya no, ahora soy del mundo. Que venga la pachanga y lo es. Y ahorita, no, hermano, eso no es así. Así hacían los dirigentes de la asamblea. Entonces el cristiano tiene que ser 100% creyente, llevando su yugo delante de Dios. Y él dice, yo te ayudaré, yo te acompañaré todos los días de tu vida, ¿verdad? Para hacerte ligera mi carga. Él lo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El verdadero creyente, hermano, yo se los digo, en 63 años yo he comprobado que es ligera llevar la vida cristiana. Sí pasa uno por alto y bajo, pero uno se mantiene siempre mirando al blanco, al Señor Jesucristo. Y Él nos ha auxiliado. A mí me ha auxiliado, a mi esposa la ha auxiliado, y a mis hijos la ha auxiliado, a mi familia las ha auxiliado. Y muchos allegados a mi familia, el Señor los ha llegado y los ha metido en la red de rescate de salvación. Pero eso es solo si el cristiano se postra delante del Señor y le entrega su carga. El cristiano no le entrega la carga al Señor y insiste en vivir en la vieja criatura. Claro. Fíjate la carta que leyó el hermano esta mañana, la tercera de Juan. Ahí había una rivalidad, ahí había un pastor celoso que todo lo podía y todo lo creía y votaba, y él hacía una clasificación. Mira, tú eres negrita, tú eres blanco. A mí no me gustan los catires y los ovelos, a mí me gustan las negritas. Tú eres pobre, tú eres rico, mira. Y entonces él seleccionaba quién entraba en la iglesia y quiénes participaban en el culto. Y era un hombre, oye, lleno de demonios. Dice ahí la escritura, Juan en su carta universal lo nombra allí, y ese Dios 13, ese hombre era un hombre carnal, estaba en la iglesia, era un hombre carnal, mientras que Gallo era un piadoso. Entonces el Espíritu Santo está colocando dos tipos de personas en la asamblea, ¿verdad? Uno que puede oír al Espíritu Santo para vencer, y otro que oye sus propios criterios, las ideas personales, y derrota, y es instrumento del diablo. Gallo y Demetrio eran dos. Ahora que resulta, hermano, que fíjate tú, en la iglesia siempre hay eso y lo habrá siempre. Nosotros tenemos, como estoy diciendo, y para que el pecado no crezca como levadura y contagie a todos, dice la palabra de Dios que debemos apoyarnos los unos a los otros. Cuando sabemos que hay enfermedad, y si algunos hermanos quieren solicitar el don de sanidad de parte de Dios, el Espíritu Santo examina quién hermana o quién hermano tiene las condiciones apropiadas para que en el momento el Espíritu Santo tomara a aquella persona y hacer una oración privada o pública por aquella persona que esté enferma. Y se logran las sanidades en las iglesias por algunas personas. ¿Por qué? Porque ciertas personas han llenado los requisitos delante de Dios, confesando. Porque si no confesamos, hermanos, mira, no, bien, si no confesamos, por eso Daniel recibió bendiciones y recibió revelaciones y recibió el conocimiento en ese presente, en el desarrollo de toda la iglesia, y parte de la gran tribulación, hermano, y parte del milenio, hermano. Daniel reveló eso. Recibió por esa confesión y nos dejó, por ejemplo, a nosotros el resultado cuando uno confiesa. Bien, nunca guardarle rencor a nadie, nunca. Y aquel que tú sepas que ustedes lo odian o le tienen inconveniente o les hacen esto o el otro, mire, llévenos a los pies del Señor. Como hizo el Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios, aunque lo acusaban y le hacían esto, él dice, él oraba por todo. Él oraba por todo. Así termina el capítulo 53 de Isaías. Él fue traspasado por todo el mundo, pero él oraba, oró por su iglesia y le agradó al Padre.
Bien, porque nuestras vidas aquí son breves. Ahora, la sanidad divina sí hay en esta asamblea. Y aquí se ha manifestado sanidad divina a través de algunos hermanos que han logrado. Otras personas se le han aconsejado, yo le he aconsejado, mira, no pequen más. Este problema que tú tienes, déjalo. Si tú no dejas ese problema que tienes, vas a seguir sufriendo. Porque el Señor no es burla, el Señor acondiciona siempre la sanidad. Te voy a dar sanidad, pero vas a seguir entonces echándote los palitos escondidos. Vas a seguir fumando tabaco y vas a seguir clamando a José Gregorio, tomándote las gotas milagrosas. Entonces no hay sanidad, no hay sanidad de parte mía, le dice el Señor. Pero si la persona es sincera, le dice, Señor, yo confío en tu mano sanadora. Tú lo dijiste allá en eso, capítulo 15, y tú lo prometiste, Señor. Tú eres mi Señor. Si tú quieres, Señor, que esta enfermedad que yo tengo, que sea para bien, si tú quieres limpiarme y sanarme, hágase tu voluntad. O si no, usa el médico. El médico me mandó esta pastilla, Señor, esta pastillita la voy a tomar yo en tu nombre hasta que tú me tengas aquí y sáname. Está bien, porque Dios lo hace así. No habla la Escritura que Timoteo duró hasta que murió con una enfermedad. ¿Qué le recomendó Pablo, el Espíritu Santo? A través de Pablo a Timoteo. Toma vino. No le dijo, bueno chicos, yo soy el gran Pablo, Timoteo, sé sano totalmente. Y Pablo sanó mucha gente. Había otro que se llamaba Tichi, que lo dejé y entró enfermo. Fue acompañando a predicar con Pablo y se enfermó en esa misión. Entonces él se quedó en una posada y Pablo siguió el camino. Y a él lo dejé enfermo. Bien, no podía Pablo con el poder que el Señor le dio, como lo hizo con millares de personas. No era la voluntad de Dios sanar ni a Timoteo, ni sanar el otro, ¿verdad? Ni a él mismo, porque entonces el Señor ya había establecido en los evangelios y en las cartas apostólicas la gracia que purifica el alma del creyente. La gracia está a la disposición aquí en la asamblea. Eso sí, llena los requisitos. Fíjate que hermano, que este hermano que leyó ahí Santiago capítulo 5, dice allí que Dios sanará al enfermo untándole ¿qué? Aceite. ¿Cómo se traduce ahora, hermano? Dice untándole aceite. ¿Qué tipo de aceite hay? ¿Aceite blanca? ¿Aceite de maíz? ¿O de gozo? Ese aceite en el antiguo era un aceite especial. Un aceite que era santificado, ¿no? Que le ponía al enfermo y la persona. Pero como muchos todavía que no saben ese aceite, ¿eso está en vigencia o fue eliminado? Eso fue eliminado, que vino el Espíritu Santo. ¿Verdad? Mientras el templo existió, Santiago existía todavía y Santiago escribió antes que el templo fuese destruido. Y si existía eso, ¿verdad? El aceite de oliva puro que lo llevaban en el templo y el sacerdote lo bendecía, Dios aprobaba aquello. Y la persona se lo usaba, le daba un menjubre de aquel aceite con la oración hacia Dios y Dios sanaba y limpiaba a la gente. ¿Bien? Con ese aceite. Ahora, ¿qué pasó? Eso se eliminó, entonces Dios desarrolló más aún en la iglesia el don de sanidad con la imposición de las manos. Ahora, el poder del Espíritu Santo que está en la iglesia, que está en el creyente a quien Dios escoge para suministrarle a un prójimo, a un hermano, la sanidad, tiene que llenar los requisitos. Estás tú en buenas condiciones como vaso de Dios para yo poder verter en ti el poder del Espíritu Santo. No impongas las manos ligero a nadie. Si buscamos el contexto, examina primero el texto con el contexto. Primero tenemos que saber por qué aquella persona está en cama o porque tiene aquella enfermedad. ¿Viene? Porque él se la buscó por algunas maneras. Entonces uno tiene que buscar y escudriñar y buscar. Y bueno, aquí está, aquí está. Si confesares tus pecados, si confesamos tus pecados. Fíjense ustedes, hermanos, lean el versículo 14 de la palabra, que abran su Biblia.
Y lean el versículo 5, 11 y 14, a ver si están captando algo allí. De esta 9 de Daniel. Dice Dios en su santa palabra: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Versículo 11. Y todo Israel traspasó tu ley apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 14. Veló por tanto Jehová sobre el mal y trájolo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos a su voz. A ver, ahora fíjese, veló Dios, cómo ve que Dios está velando, observando, estudiando, analizando a su amada iglesia. ¿Cómo lo hace el Padre? Allá lo vimos en Romanos capítulo 8. El Señor Jesucristo intercede por medio de nosotros, por medio de Él a favor de nosotros. Pero también dice, y el Espíritu Santo vela por favor, por nosotros delante del Padre. Los dos tenemos allí dos intercesores, el Hijo y el Espíritu Santo. Están constantemente. Pero el Espíritu Santo, dice la Escritura, Él escudriña lo más íntimo de nosotros como creyentes. Y en la congregación Él sabe quién es quién y por qué Él obra a favor. Y por qué muchas iglesias son entonces fructíferas, se multiplican. ¿Por qué? Porque algo Dios encuentra en esa asamblea. Yo lo decía la semana pasada que Dios no ha eliminado esta asamblea en más de 150 o 55 o 60 años. Algo hay aquí. Y aquí vienen hermanos y se llena, y Dios se ha llevado una cantidad de hermanos, ¿verdad? Se han llevado una cantidad de hermanos. Y allí en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo dice, bueno, pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Él sabe por qué se ha llevado a algunas personas aquí. Él sabe, solamente Él sabe. Entonces lo que nosotros nos toca a los demás miembros, pedir, bueno Señor, perdona a esta asamblea y perdona si hay pecado y agrega bendiciones, hermanos útiles que tú capacites para que sigamos manteniendo la sana doctrina, el culto oficial, alabando tu nombre en este lugar donde tú nos has colocado. Bien, y si, Señor, mira, si yo no tengo pecado, pero lo tiene mi hermano que está al lado mío, perdónalo a él, Señor, como tú lo has mandado. Bien, orando el uno por el otro. Y entonces, o por la hermana tal, o por la familia tal, o por fulano tal. Entonces el Señor obra así, porque el Espíritu Santo está analizando todo. Y como el Espíritu Santo está analizando todo, porque aquí dice, el Señor vela, Él vela día y noche. ¿Cómo estamos nosotros? Si estamos cumpliendo la palabra de Dios y si no estamos violando la palabra de Dios, el Señor procede con justicia sobre esta asamblea. Si tomamos del pan indignamente y bebemos de la copa indignamente, tenemos más bien que sanciones. Y muchas son cosas secretas que Dios no las revela, pero nosotros vemos, oye, porque Dios se llevó a fulana y se llevó a fulano, eran útiles, no sé, misterio de Dios, ¿verdad? Él sabe, pero Él está removiendo, pero cuando Él está removiendo, Él también agrega el sustituto, y así lo encontramos en toda la Escritura. Ahora, en resumen, no perdamos la fe en esto de sanidad divina, que sí lo hay, hermano. Pero Dios no lo hace como lo hacía en los 3 primeros siglos de la iglesia. Oye, la sanidad eso era como un pan calientico diariamente. Tan es así que los corintios abusaron de la sanidad divina. Entonces tuvo el Espíritu Santo que un momentico, y utilizó el apóstol Pablo, un momentico, vamos a ordenar este desorden, porque incluso comían y bebían de la cena del Señor mujeres lesbianas y hombres homosexuales, como está sucediendo actualmente en el mundo, en las iglesias. Y
Y pidámosle al Señor, hermano, que no permita el Señor y que no lo haga, hermano. Que el diablo trate de llenar esta asamblea con mujeres lesbianas y hombres homosexuales. Vamos a pedirle a él. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo? Porque son almas, hermano, que están en el cuestionario de Dios. Dios sabrá lo que va a hacer con un homosexual y con una mujer lesbiana. Bien, entonces le pedimos a Dios que se haga su voluntad. Si sabemos orar con inteligencia, Señor, esta pequeña asamblea, ¿verdad? Tú sabrás a dónde vas a enviar a esas personas. Bien, bien. Él sabe dónde va. Aunque él mandaba en la antigüedad, no la dejas que mátala y mátalo. Dios mandaba. Ahora, como el mundo entero se ha llenado y muchas asambleas hoy se están llenando de eso y se han echado a perder. Entonces hay pastores ahorita homosexuales dirigiendo, hermanos, asambleas. ¿Cómo es posible que el diablo haya logrado poner un pastor homosexual a dirigir una asamblea? ¿Esa asamblea de quién es? De Satanás. Ah, porque hay asamblea también. Ajá. Hermano, mire, Dios dice que si no oremos, yo lo repito aquí, Lucas 10. Lucas capítulo 19. Es necesario orar constantemente y no desmayar. Si alguno de ustedes se monta hoy en el metro, en el autobús, vayan orando, pidiéndole a Dios lo que ustedes saben que le van a pedir. No pierdan el tiempo. Y se están bañando la regadera, cantando yo no sé qué. Bueno, pídanle a Dios allí, perdóname, Señor, y mi hogar, y no permita mi asamblea. Orando en todo tiempo, hermano. Así que orar no hay que venir aquí, hermano, Señor, tú sabes. No. En todo tiempo. En todo tiempo sin desmayar. En todo tiempo, en todo lugar. Y el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo, un recién creyente, pero muy inteligente. Mira, hijo, ora en la mañana, al mediodía y en la tarde y fuera de tiempo, fíjate. Es decir, extra. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Hay madres que tienen muchos hijos y a veces son creyentes nada más que los padres. Entonces tienen una pila de hijos y nietos y no son creyentes. ¿Qué les toca a esos padres? ¿No? Pedir, Señor, mira, tu promesa está hecho, capítulo 16, 31. ¿Crees tú y serás salvo tú? Y esa promesa está en toda la familia y para los hijos, los nietos, hermano, y los vecinos, hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos orando, oye, te interesa, el Señor dice, el que rescata almas es sabio. Y la mejor riqueza que Dios le ha dado al ser humano creyente es rescatar almas de las tinieblas a la luz. Claro, cuando oramos por una persona que es endemoniada no nos agrada, ¿verdad? Miren, y entonces eso es lo que le agrada a Dios. Oren los unos para los otros, para que sean perdonados vuestros pecados, hermano. Es decir, el Señor quiere que nosotros llevemos una vida espiritual más profunda. Y así es como quiere el Señor, hermano. Y entonces, mientras más, hermano, nosotros en esta congregación seamos una asamblea de oración, ¿verdad? Le repito el texto que ustedes lo saben allá en Mateo capítulo 17. Este género no sale sino con oración y ayuno, para que sean sanados nuestros hermanos enfermos de esta congregación, por los que pedimos, hermano. Oremos día y noche, aunque no tengamos ganas, el Señor oye constantemente. Y cuando estamos orando, vienen los demonios alrededor, nos soplan aliento, aire y nos dormimos. Y entonces nos seguimos orando, ¿no? Seamos persistentes para obtener la victoria. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Bendito Dios que reinas en el cielo y en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque una vez más hemos estado aquí en tu presencia y nos vamos de aquí, pero no de tu presencia, Señor. Agradecidos estamos de ti porque sabemos que has escuchado nuestras oraciones. Contamos y tenemos fe, Señor, que nuestros enfermos sanarán. Dios mío, contamos, Señor, y te pedimos que nuestro pastor siga adelante, Señor, en esta doctrina sana y santa, Señor, que tú le has dado. Nuestro pastor, Señor, ha sido fiel. Y por eso tú, Señor, has conservado esta iglesia, esta congregación, Señor, manteniéndose sana.
Cuida, Señor, esta congregación. No entren homosexuales, Señor. Así como hubo ese retraso allá en la congregación porque María pecó y por eso la escupían, porque ella causó el retraso, Señor, de ese pueblo en su marcha. No se ve esta congregación afectada, Señor, sino que todos y cada uno de nosotros crezcamos en el conocimiento de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te pido que nos lleves a todos con tu paz y con tu bendición. Amén. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.